La jaula de la melancolía, por Roger Bartra. Se indaga por un análisis hacia el mexicano dominante, por una cultura política, donde predominan los lazos en las producciones intelectuales y artísticas como en las tradiciones culturales. Trata de comprender la identidad del mexicano, interrogando: ¿qué somos los mexicanos? ¿Cómo nos construimos? No obstante, haciendo una crítica con Octavio Paz y Guillermo Buenfil, donde cada uno plasma a su semejanza el sentido e identidad del mexicano, siendo este último de Roger, que hace referencia a una serie de cuestionamientos, no solo en un lugar ni grupo, sino de investigar a toda una nación mexicana, una mirada que nos adentra en lo profundo y fuera de la República, observando al mexicano como un sujeto negado constantemente a la evolución e identidad, desglosando varios mitos, reduciéndose en dos líneas. Por un lado, la idea de que el mexicano es un ser nostálgico, un ser solitario, un ser alejado, apartado, inactivo. Y por otro lado, el reclamo de un mexicano moderno, lejano en su tiempo de llegada, que más bien define a un mexicano desmoderno, en el sentido de libertinaje, exceso, abuso, desorden, término conjugado con la concepción que se tiene, que hasta la actualidad no se visualiza el progreso y el beneficio, la separación de la cultura y la identidad del propio mexicano con el poder político, porque a veces el poder político se compensa de la cultura del mexicano, por lo que criticar la cultura del mexicano se establece en criticar a quienes estaban en el poder. Es un análisis de cómo se ha forjado el mexicano en su trayecto histórico, a partir de algunos mitos, como la idea, sarcásticamente, con un ajolote, que no es más que un análisis sobre los estereotipos del mexicano, detonando en la metamorfosis como una transformación o cambio que ocurre en él, moldeando una etapa para entrar a otra, observando la madurez del mismo y su crecimiento, a medida que éste permanece como un anfibio, refiriéndose cuando éste fue llevado a los jardines botánicos europeos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX.
transformándose en una salamandra. Es entonces este punto de referencia donde sumerge al mexicano el que no tenga éxito en su propio país, y para generarlo se necesite salir de él. También se hace mención atendiendo a la Madre, a la Malinche y a la Guadalupe, presente siempre en la cultura mexicana, con la concepción de que deben ser las salvadoras y a la vez las traidoras. Por otro lado, existe la construcción de dos mexicanos, el campesino, indio, nostálgico y rural, y el urbanizado, pelado, lleno de rencor, efectuándose que para ambos la visión de la muerte en México es indiferente, tomando la vida bárbara, que no es más que la aceptación de la vida contra el miedo. Finalmente, en la actualidad, el sistema capitalista denota al mexicano como un ser atrasado, melancólico, furioso, con un sentido de inferioridad y tristeza por su pasado, donde se plasma que no se debe entender como una reacción, sino hace referencia al mexicano que viene de un mundo perdido, guiado por la religiosidad, careciendo de identidad para aceptar un futuro, con sus avances, logros, cultura, conquistas. Pero también plantea a un México que no ha llegado a ser nunca, un México imaginario, o tiene tinta de querer hacerlo, con las potencialidades de la revolución, la modernidad, la copia hacia lo extranjero. Sin embargo, las frases que detallan y subrayan al México como un México lindo y querido no es más que una representación de un llanto, de un pueblo perdido, un mexicano sin salidas ni futuro, ensemblando a la jaula de la melancolía, concepción racista, dominante e irrealista por parte de la democracia, la cual es causante de cambiar las posibilidades de vida, dominando en conjunto con el capitalismo, usando mitos, algunos como el del ser mexicano, un progreso en sí mismos, justificándose como irreal.